Mi invitado de hoy se llama Alexis Zavala, nacido en Cuba, migrado a los Estados Unidos y hoy invirtiendo en Paraguay. Hola Alexis. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo andamos? Alexis, naciste en Cuba durante Fidel Castro y ¿cómo fue ahí creciendo en esa época? ¿Cómo son tus recuerdos como niño en Cuba? Bueno, convengamos que realmente yo nací durante la primera década del gobierno de Fidel Castro, en el cual tenían engañado a todo el mundo. Y mi familia también fue engañada y bueno, era todo una cuestión de limitaciones. Pero eso como niño, ¿cómo lo percibís o cómo en ese momento lo vivís? ¿Sentís eso como eso es normal, el mundo así, en el comunismo de esa forma? ¿O te das cuenta o te dicen tus padres, acá tenemos limitaciones? ¿O cómo uno vive eso? En el caso mío particular, que somos una familia que inmigró de los Estados Unidos en la década del 20 y 30 de Estados Unidos a Cuba. Ya. Okay. Mi abuelo, okay, era americano, mi bisabuelo, todos son de Filadelfia, y entonces ellos se fueron a Cuba, porque Cuba era lo que era Cuba en los años 20, 30, 40. Prosperando. No, Cuba estaba entre las 5, es decir, La Habana estaba entre las 5 capitales más importantes del mundo, en los años 30, 40 y 50. Sí. Entonces, bueno, ¿qué sucedió? Muchos hermanos de mi abuelo, a mediados de los 50 volvieron a Estados Unidos porque ellos eran técnicos en ingenios azucareros. Y regresaron a Estados Unidos, pero mi abuelo se enamoró de mi abuela. Okay, y entonces, bueno, ahí nació, en los años 40, nació mi padre. ¿Y qué sucedió cuando mi padre cae? Es decir, cuando entra Fidel Castro en el año 59, mi papá tenía edad del ejército. Sí. Okay, y entonces él puso la ley que no podían irse. Bueno, el asunto es que, bueno, en el ejército, cuando él estuvo en el ejército, conoce a mi vieja y nazco yo en los finales de los 60, principios de los 70. Pero ya venía eso de que realmente ya nos estaban privando, porque en la primera reforma agraria, que fue cuando Fidel Castro se apropió de las tierras, de los terratenientes, que eran mi bisabuelo y mi abuelo, le quitó gran parte. Así que ya yo nací con esa genética de saber que te quitaban las cosas. Entonces, en tu familia era una silenciosa oposición. Totalmente. Básicamente, bueno, y no viviste silenciosa. con eso doble cara hacia afuera, tenías que fingir todo feliz y hacia interno, entre cuatro paredes, tenía otra perspectiva. De hecho, no tan silenciosa. Nosotros, es decir, mi familia, yo era, okay, inclusive en esa época todavía no había nacido, que fue el padrino de mi papá, es decir, el primo hermano de mi abuela, están en los libros de la historia de la contrarrevolución, que son los hermanos Emilio y Blas Tardío, que son los hermanos de mi abuela, que ellos hicieron la contrarrevolución en lo que es la parte del Escambray. Una lucha, ¿me entiende?, que hubo de guerrilla para poder eliminar a Fidel Castro en su primera, en la edad temprana, que todavía él no sabía cuánto tiempo iba a durar. De hecho, ellos fueron obviamente fusilados. Mi tío, Francisco Zavala, que es mi tío, el único hermano de mi padre, estuvo preso político. Sí. Y por eso fue que realmente tuvimos, es decir, en la familia, una acción directa de la primera etapa de derrocar a lo que se sabía que iba a ser un régimen. Obviamente, yo era un niño, pero ya yo tenía eso, y entonces las limitaciones yo las viví desde la edad muy temprana, y bueno, eso fue exactamente en lo que yo fui creciendo. Pero lo decís, ¿era una infancia relativamente normal la que tenías o era muy particularmente distinto? No, de hecho, eran dos cosas. Una, nuestra religión, es decir, fueron dos cosas que partieron y que
formaron lo que es mi posición desde una edad muy temprana. Por un lado, las limitaciones religiosas. Sí. Fidel Castro eliminó todo tipo de credo y religión y la perseguía. Entonces, para nosotros juntarnos, es decir, yo siendo niño, teníamos que juntarnos con la puerta cerrada. No podíamos abrir las puertas, ni no había tampoco posibilidad de nada. Es decir, inclusive tanto la católica como la judía y las evangélicas estaba todo completamente restringido completamente. Entonces en mi casa se hacían es decir, las congregaciones religiosas se hacían con puertas cerradas. Eso por un lado. Ya todo era muy limitado, todo era limitado. Y por el otro lado, es decir, la posición por parte de mi madre, por la parte de mi padre, toda esa limitación de que ya quedó solamente mi abuelo, los hermanos, que se habían vuelto todos a Estados Unidos, hasta el año 65, 66, los últimos. Entonces, después, por una decisión de mi abuela, no se fueron ellos y mi abuelo, tuvo que rescatar, porque el Che Guevara iba a matar a mi tío en la cabaña, porque estaba preso, pero era menor de edad en aquel entonces. Y bueno, fue todo una parte poco traumática. ¿Y saliste de Cuba a qué edad? A los 14 años. ¿Te fuiste solo? No, me fui con mi padre. A los Estados Unidos. Exactamente. ¿A qué parte? A Miami. ¿Y eso cómo te fue ahí? ¿Era como todo distinto a lo que conocías antes o era algo familiar? Era muy distinto todavía en los años 80 y los 90, era diferente, se estaba formando. Además, siempre con la intención de que volveríamos a Cuba. Porque nadie pensó que este tipo iba a durar tanto tiempo. Entonces ahí recién aprendiste inglés, fuiste al colegio en los Estados Unidos. Al colegio, después en el Army y todas las demás cosas. Y después, en el año 90, fue la primera vez que vine acá a América Latina. Y comenzamos. ¿Y en los Estados Unidos terminaste el colegio allá? Solamente hice el high school. ¿Y después ya tenías intenciones de irte al mundo hispano de vuelta o querías quedarte ahí buscando alguna carrera? Justamente entré en Argentina en el año 92, 93. Después Uruguay. En Paraguay la primera vez que estuve fue en el año 94. Primero fuiste a Argentina. ¿Y qué te llevó ahí? Bueno, Argentina me llevó un tema de personal, ¿viste? Una argentina. Una mujer argentina que conociste en los Estados Unidos. No, la conocí en Uruguay. La conocí en Uruguay. ¿Vacaciones? En vacaciones, en Punta del Este. Y entonces, bueno, ahí empezó mi pasión y además ver las oportunidades que Latinoamérica te brinda. Como siempre, eres el primero y bueno, incursionamos en muchísimos tipos de negocios, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, y fuimos creciendo y teníamos negocios en Estados Unidos también. Aquí trabajamos mucho lo que era la parte de freight forward, porque era la época en que realmente se mandaban cosas de Estados Unidos, en la época de Menem, que Menem hizo una apertura para el mundo en la parte de la importación, y entonces, si bien Argentina es un país industrial, en esos años 90 era una tierra de muchos negocios para la importación. ¿Eso era algo que tú iniciaste o tu papá ya estaba trabajando? No, yo siempre completamente independiente. Sí, de la familia eran negocios de camiones. ¿A qué edad comenzaste? ¿18, 19? Y empecé a los 19 años, 20 años. ¿En los Estados Unidos? En los Estados Unidos. Sí. Y después vine para acá y montamos el primer negocio en Punta del Este. ¿En Punta del Este? En Punta del Este. ¿Qué hicieron ahí? Y en Punta del Este monté un nightclub, restaurante. ¿En serio? Sí. Hace como 20, 30 años. 32 años. Wow, en tu juventud ahí. Sí, exactamente. ¿Y de ahí fuiste a Argentina? Y nada más y nada menos que se llamaba Cuba Libre. Cuba Libre. Cuba Libre. Ok. Cuba Libre. ¿Y de ahí fuiste a Argentina? Eso fue en Uruguay, en Punta del Este. Después monté en Montevideo, después monté negocios en Buenos Aires, que se llamaba La Cubanita. En el mismo rubro. En el mismo rubro, sí. Estuve andando en eso. Un bar cubano, básicamente. Claro, La Cubanita es una cosa insólita porque nosotros hicimos una parrilla
Ya. al estilo cubano dentro del país de la parrilla. Y nos fue extremadamente muy bien, muy, muy bien. Después empezamos con el negocio de Cuba Libre y expandimos, hicimos franquicias, abrimos nightclub. ¿Por qué? Porque se empezó a conocer, es decir, lo que hicimos fue hacer una transformación de lo que era el consumo musical y de la cultura latina. Sí, es decir, sí. tú sabes, en los años 80 y los 90 la cultura latina empezó a tener una penetración muy grande, con la salsa, y entonces esto nos abrió a nosotros un mercado muy grande. Pero Paraguay en ese momento no tenías en el radar todavía. No, en Paraguay no. En Paraguay vinimos es decir, con con el primer Cuba Libre en el año 98. ¿En 98? Sí, porque fue muy, muy, muy simpático. Mi hermano Ismael, que en Punta del Este conoció a una paraguaya. Y se vino en el año 97 a Paraguay. Ya, a vivir aquí. A vivir aquí. Mi hermano ya era ingeniero civil. Ya. Entonces se casó con una paraguaya y bueno, siguiendo siempre. ¿Viniste para el matrimonio? Yo vine para el casamiento. ¿La primera vez? No, yo vine antes. Vine antes por unas presentaciones que hicimos en el año 94. Sí. Mi hermano ni tan siquiera pensaba conocer ninguna paraguaya, yo tampoco. Entonces ahí, en ese caso, él se casa con ella. Él vino primero, estuvo un mes, 2 meses, me dijo, no vuelvo, me quedo. Y se enamoró de Paraguay. Cuando yo vine aquí la primera vez, ni tan siquiera casi hicimos ni migraciones, porque entramos directo. No pensábamos que era... ¿Sin migraciones? Sin migraciones entramos. Eso era una cosa impresionante lo que era Paraguay. Es decir, una sola calle, no había shopping ni nada en el año 93, 94. Sí. Entonces yo decía, esto es un país, era algo increíble. ¿Pero lo viste ya en ese momento como una oportunidad o te chocó tipo acá no hay nada? ¿Cómo lo percibiste? Te voy a decir honestamente porque yo dije acá no funciona, no existe. ¿Entiendes? Yo había estado en el África y esto es como el África, acá no nada, ¿entiendes? Entonces, además una lengua muy compleja para mí, tú sabes, el guaraní. Y entonces pero mi hermano vio algo que no vi yo. Sí. Y entonces, un poco como que a regañadiente me dijo, este es el lugar, me dice. En el 97, 98, me dice, ven, traes a Cuba Libre y montemos una discoteca. ¿Hicieron aquí? Sí, acá en España. ¿Sobre España? Sobre España, al lado de lo que hoy es el Super 6, que antes se llamaba Mundimac. Un supermercado que sigue estando. Ahí al lado montamos uno, eso fue un éxito total. Un éxito total. Lo manejaba mi hermano, yo se lo di como una franquicia para él. Sí. Y montamos ahí el nightclub, en los restaurante. 90s, en el año 98, para ser más exacto, el 5 de agosto del 98. Ya. Un año después que él se había casado. Y la verdad que fue un éxito. Después él hizo como si fuera un beach club ahí al frente de lo que es la Casa Rosada. Ahí hay un lugar, un club. Y ahí montó, fue muy bien, qué sé yo, y anduvo un año. Y después en el 90 eso fue el 98. En el 99 él estaba ya también con el rubro de la construcción. Y entonces desde Miami él me dice, ¿por qué no montamos una empresa de nivelación y compactación? Ya. Me propone eso. En Paraguay. En Paraguay. Ya. Dígole, ¿y tú crees? ¿Cómo va? Dice, acá se está construyendo como loco, me dice. Dígole, ¿en serio? Dice, sí. Y primero que pega doble. Pero eso era 99. 99. Y ahí era comparando con lo que vemos hoy en construcción, ni la décima ni parte. Ni tan siquiera, nada. Cuando aquello era nada más que un poco la parte industrial. Y como todo aquí hay que hacer la parte de compactación y nivelación, y él es ingeniero civil. Y entonces, ahí fue, yo le mandaba los bajos, le mandaba, ¿me entiendes?, las retros ¿me entiendes? Estas cosas, y montamos una empresa de nivelación, cosa que se fue ampliando. Él empezó a trabajar bien, yo le mandaba de Estados Unidos todos estos equipos, y la verdad que empezó a trabajar bien, muy bien. Y entonces, en el año 2003, 2004, yo vine a visitar
estaba andando muy bien. ¿Estuviste una vez al año aquí? En No, esa época, no, venía, te voy a decir honestamente, venía cada cuatro años. Ah, más ok, o menos. no tenías mucho interés aún en ese momento. Sí. Bueno, él me decía, mira que esto va creciendo, qué sé Sí. yo, y bueno. Después, en el año 2012, yo, después estuvo la burbuja subprime, ¿ok? Yo tenía un negocio muy grande en Estados Unidos, muy bueno, es decir, tenía un freight forward company, había hecho la compañía de carga, ¿ok? Que era de transporte, no comercial, de lo que era todo lo que es envíos de familiares de los cubanos de Miami y de Estados Unidos para Cuba. Había montado lo que era paquetes para Cuba. Okay, PPC, que era una compañía, un freight forward company, que fuimos los introdujimos lo que era la comercialización a través de Follow the Dead y de Miami, envío de carga directamente a Cuba, que no se hacía porque por el embargo no se podía, por la ley de Barton. Y entonces nosotros lo que hicimos fue directamente, empezamos triangulando a través de México y a través de Panamá, que tengo para enviar a Cuba. Para enviar a Cuba, y después directamente a través del Treasury Department. Nosotros hicimos una licencia y pudimos empezar a mandar a través de la Crowley Shipping Company, mandamos directamente Follow the Dead directamente a La Habana. ¿Y eso en algún momento se prohibió o se cerró? No, eso sigue estando. Sigue funcionando. Antes de eso, en el año 2000, en el 8 y en el 9, fue la burbuja subprime, que el bubble subprime, que fue la parte de la inmobiliaria. Sí, les afectó en este negocio. Yo tuve una suerte porque yo había montado, a principios de los 2000, había montado una cadena de clubes de vinos. No sé si te había mandado en su momento. Sí, me mostraste, bueno, como un bar de vino con un mini market donde se venden los vinos o algo así. Que eso me sirvió, que lo saqué de copiar. De hecho, quise llevarme una franquicia de la Argentina que se llamaba en aquel entonces Winery. Pero Winery no quería abrir en Estados Unidos porque la Argentina consume mucho su propio vino y le iba muy bien. Entonces, bueno, yo hice un spin-off y monté allí una... ¿Eso fue en Miami de la crisis subprime? No, eso fue antes. ¿Y te afectó ahí? No, porque acuérdate que eso creció mucho porque realmente durante el periodo del año 2000 al 2008 el negocio inmobiliario creció, bueno, todo el mundo sabe, finales de 2008, y sin embargo, de esas cosas del destino, yo tuve una oferta de compra. ¿Lo vendiste la compañía? Lo vendí en el 2008 y finalmente lo cobré en diciembre, justamente antes que cayera. Con eso monté paquetes para Cuba, apostando, obviamente, como el sentimiento siempre, la sangre y la tierra te llama, al final de cuentas, había una sola variable complicada, que era Cuba y el régimen. Y entonces nosotros montamos empresas en Cuba, en el 2012 me cortó, es decir, con contrato firmado, volví a caer en las garras del régimen. Ah, ¿en serio? ¿Tenían contrato firmado? Firmado contrato con 5 empresas del gobierno. Tenía 90 contenedores en el puerto. Tenía 6,000 envíos. Nosotros estábamos moviendo, habíamos creado lo que se llamaba Buy Here, Send Through Here, en combinación con Es similar como hoy hacen la gente cuando compran en Estados Unidos y envían a Paraguay a los diferentes... Nosotros fuimos pioneros. Es más, en su momento tuvimos una oferta de UPS para comprarnos el software. Creamos un software, creamos todo y éramos los número 1 porque habíamos, como todos los envíos eran envíos que obviamente a través de mulas. Claro, y especializaban en Cuba y tenías el vínculo. Y nosotros éramos los únicos que teníamos una licensing porque nos permitía hacer eso. Era algo impresionante. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Algo increíble. Y te voy a decir una cosa. Han pasado ya 12 años y estoy hablándolo por primera vez porque a mi socia, que aquí entonces era mi pareja, Janet Aleu, que era la que tenía la licencia, porque como la licencia del Departamento del Tesoro se lo dan a los nativos americanos, no me la daban a mí. Entonces, nosotros teníamos la licencia y nosotros habíamos firmado con un grupo, que era el Grupo del Centro, que estaba conformado por varios inversionistas y empresarios, uno de ellos, Carlos García, el dueño del supermercado Tropical Supermarket,
es un supermercado grande. En Cuba. No, en la Florida, en el sur de la en los Florida. Estados Unidos. Claro, Ya. claro, porque bueno, ahí tenemos casi 3 millones de cubanos. Entonces, entonces nosotros habíamos inclusive presentado la licitación en Cuba para tomar lo que es el envío de dinero. Y bueno, obviamente en aquel entonces lo ganó Western Union. Okay. Pero nosotros teníamos toda una infraestructura, teníamos oficinas en La Habana, era una operación grande. Y habíamos creado a través de Tropical Supermarket, que en el mismo acto de tú poder comprar en el supermercado, ya tú podías mandar ahí mismo con unos box. Ellos directamente en el box. Claro, tenían el container en el parking lot y ahí tú podías mandar. Ya, porque en Cuba faltan muchos alimentos. En Cuba no hay nada. Entonces ahí la gente le manda allá. Claro, porque son remesas, como remesa familiar. Sí. Entonces nosotros teníamos esa licencia. Entonces cuando se muere Fidel Castro, nosotros, en este caso Tony Castro era parte de la empresa nuestra en Cuba, el hijo de Fidel Castro. Ok. Sí, Tony era el socio mío, era mi socio, inclusive no solamente para eso, sino que también nosotros teníamos toda la representación, ¿me entiendes?, de los golf supplies que teníamos en todas las 4 canchas de golf que habían en Cuba, y una operación grande. ¿Y qué sucede? Que se muere Fidel Castro. Asume el poder Raúl, reestructuró completo. Ok. Y así como una mañana o un día como hoy, rescindieron todo lo existente. Pero con los contratos vigentes. Claro. Nos mandaron un mail. Por correo. Por correo electrónico. Le estamos notificando a SAP International Inc. por este medio que no aceptamos más carga. De un día a otro. Así nomás. Pero además no solamente eso. En ese momento yo estaba en La Habana. Yo estaba en La Habana en ese momento. Eso fue un viernes. Para un sábado yo llamo a Tony, que estaba en Santiago de Cuba. Le digo, me dice, estoy en Santiago, porque él era, en este caso, en ese momento, él era el presidente de la Asociación de Béisbol de Cuba. Y me dice, no llego a La Habana hasta el día martes. Yo tengo que hablar urgentemente contigo, pero quiero decir personalmente, porque en Cuba todo está hackeado, todo está traqueado. Me dice, hasta el martes. Entonces había un coronel que fue el que habían sacado, que estaba al frente de Cubapac. Cubapac era el ente del CIMEC, que era la organización, ¿me entiende?, mixta, privada y del gobierno, y él era el que estaba de director del CIMEC, al cual lo habían echado y habían puesto ya a un general del ejército que respondía a los intereses de Raúl, hasta que la familia no se organizara en ese momento, porque eso fue todo inmediato, hasta que la familia no se organizara. Entonces yo estaba en la parte más débil, porque el cordón se parte siempre por el lado más débil. Entonces me llama Rafael y me dice, Ale, tienes que irte de Cuba, te van a inculpar. Entonces, en ese momento, mi hermano que estaba acá en Paraguay me dice, vete que te puso un pasaje en Copa. Y viniste de Cuba para acá, Paraguay. Y vine para Paraguay. Para básicamente escapar de la persecución del gobierno. El 26 de marzo, porque tú sabes que en Cuba te inculpan. ¿Tú no viste la película de Richard Gere, de Sol Naciente? ¿La viste? Sí. Bueno, que es en China, bueno, es exactamente. Y me estaban buscando a mí. Entonces yo me monté en Copa y vine para acá, para Paraguay. Eso, por ejemplo, una cosa es que te informan, ya no trabajamos contigo porque estuviste parte del, vamos a decir, gobierno anterior, ahora hay nuevas reglas. Hasta ahí entiendo hasta un cierto punto la forma legal, obviamente muy cuestionable, pero ¿por qué encima de eso te iban a, por ejemplo, ¿cómo podían quedarse perseguir más? ¿Cómo podían quedarse con 90 contenedores que tenían en el puerto? Eso aparte querían, y sí, esa porque estábamos operando. Confiscar todo. No, todo confiscado. Confiscado todo completo. Todo, es decir, directamente, SAP International Inc., y Rapsa, que era la otra empresa que tenía firmada con Aerovaradero, y con Cubapac, que venía por carga a través de Panamá, que era una empresa mía panameña y una empresa mexicana, todo completo, absolutamente todo, que estaba en el puerto,
Nosotros teníamos carga, okay, naviera. Entonces, todos fue confiscado. Aquello fue un escándalo. Fue un escándalo. Claro. En Miami, la prensa fue terrible a matarnos. Mucha gente perjudicada, ¿no? 6.200 personas. Wow. 6.200 personas. Desde luego, nosotros teníamos, todo el mundo sabe cómo es la política de Cuba, el affidavit que firmaba el sender, es decir, el que enviaba a través de 180 agencias de recolección de carga teníamos. En todo lo que es el este de los Estados Unidos y teníamos también en la parte oeste. Y ahí te fuiste escapándote de Cuba nuevamente, básicamente. Sí. Viniste a Paraguay. Sí, vine a Paraguay. Eso fue en 2012. Eso fue en el 2002, 26 de marzo del 2012. Pero ahí llegaste acá, después de esa experiencia, y me imagino, no sé si capaz no perdiste todo, pero fue un golpe tremendo. No, fue un golpe grande, fueron unos cuantos millones de dólares. Unos cuantos millones de dólares en cual nos caímos. Bueno, el asunto fue que yo vine acá para tomar un semestre sabático. Claro, después de eso para hacer un panorama, para ver exactamente, okay, porque la vida dio mucha vuelta. Eso que hicieron ellos, fíjate para que tú veas, te voy a hacer resumir la historia corta ahora. Después de ese evento, que volvió a tomar el curso, nosotros obviamente en Miami hicieron hacernos toda una cantidad de demandas, pero nosotros estábamos cubiertos porque la affidavit... Claro, los clientes intentaban culparte a pero nosotros no teníamos culpa, desde luego. Entonces, bueno, eso se apagó, pero mediáticamente fue un golpe muy fuerte. Después vinieron mucha gente, hicieron el negocio y dieron un golpe a Cuba. Estafaron a Cuba. Eso fue en el 16. Y el Comité Central, que es el órgano oficial de Cuba, ¿okay?, sacó una gaceta informativa de quiénes eran las únicas empresas que tenían licencias para era lo de ustedes. Y era la nuestra. Lo sacó, es una ironía impresionante. Lo que pasa es que, bueno, después de eso, bueno, al romperse el negocio, para mí se rompió mi relación, mi pareja, y bueno, y después, la licencia se podía haber vendido, pero no se hizo más nada, no quise saber nada más que ver con Cuba. Entonces, bueno, vine acá, y bueno, estuve acá, me agarró el dengue. Directo. Sí, estuve en terapia, mi primera experiencia. ¿Terapia intensiva? En terapia intensiva. Full. Sí, tuve un dengue, pero fortísimo. Wow. El cual, bueno, mi hermano me tuvo que llevarme, cuidarme, y bueno, en esa convalescencia, ¿me entiendes? Inclusive estuve más del tiempo que podía estar, porque podía estar nada más que acá 90 días. ¿No tenías tu cédula todavía? No, la cédula yo la vine a tener acá en el 2015, 2014, 2015. Entonces, bueno, ahí conocí a una paraguaya, y entonces, en ese tiempo, mi hermano había empezado a estudiar arquitectura en la Universidad Americana y se graduó en el 2015 como arquitecto. Y entonces, bueno... en esos 6 meses aquí, ¿cómo lo viviste eso, Paraguay? ¿Viste ya algo o estabas buscando activamente qué hacer? Ahí fue cuando me di cuenta que en este momento, es decir, que ya me había arrepentido en los 90 que no haber comprado, haber hecho antes. Y mi hermano teníamos la empresa La Constructora, ¿entiendes? Que era desde que teníamos del 98, tenía... ya estaba incursionando en la parte de construcción, trabajaba se hacían muchas obras y demás cosas, y yo le dije en ese entonces, Isma, ¿por qué no ponemos una inmobiliaria? Y me dice, brother, acá una inmobiliaria no funciona. Acá no te respetan. Los contratos, si el que viene después te lo venden, dile, pero hay una cosa que se llama la ley. Y si alguien te firma un contrato para vender una unidad, le dije, tienes que respetarlo y si no tiene que pagarte. Me dice, no, acá no funciona. Le dije, hagamos eso, le dije. Me dice, no, vamos a hacer eso. Le dije, bueno, entonces seguimos con aquello, ¿me entiendes? De la parte... Y bueno, yo in and out, yendo y viniendo. Bueno, la que me estaba cuidando, ¿me entiendes? Terminó... yo me había, justamente después de todo ese problema con Cuba, divorcio, todo, no solamente pérdida, todas las cosas que pasaron, y después conocí a una paraguaya,
y bueno, y quedó embarazada. Entonces Nació más mi bebé motivo de en volver. el 2013 Ya. y después vine, bueno, en el 2014 hice mis documentos de acá, bueno, pero sin incursionar en muchas cosas. ¿Okay? Y en el 2017, 18 empecé a comprar Pero propiedades. antes, porque estuviste ese lapso de 3 años, ¿fue tu experiencia que intentaste varias cosas, pero sentiste que no es tan fácil como parece, o tenías la recepción de la persona local en ese momento al extranjero? ¿Cómo lo viviste eso en esa época? Porque eso no es tan lejos, ¿no? Son como 10 años atrás. Sí, más o menos 10 años atrás, 10 12 años. Bueno, al principio fue un choque cultural muy fuerte, ¿okay? Ya viviendo acá, ¿okay? Porque los cubanos y los cubanos de Miami hablamos muy rápido. Ya. Y entonces es como que no entendía. Inclusive te cuento una anécdota. Estábamos haciendo, mi hermano tenía una obra y se fue a Israel, tenía que irse a Jerusalén, y me dice, quédate ocupándote de esto. Y yo había llegado y fuiste como gerente de obra, no, supervisando. fui, claro, exactamente. Claro. Y llegué a la mañana y como a las 9 y pico, 10, cuando yo llego, me encuentro todo el mundo parado, sentado, hablando y comiendo. Sí. Los eché a todos. ¿Sí? Y sí, los eché a todos, estaban todos sentados, estaban comiendo empanada y allí tranquilos, Sí. acostados, Sí. a punta de 10 de la mañana, 9 y media de la mañana. Sí. Y los eché, y no, bueno, los eché, viste, acostumbrados, Sí, sí, sí. se fueron. Me llama, viste, con la diferencia, me llama mi hermano a las 2 horas. ¿Qué hiciste? You crazy, estás loco. ¿Cómo lo vas a echar? Digo, pero ¿cómo no lo voy a echar si no están trabajando, están sentados aquí haciendo cuentos? Me dice, no, ese es el break que tienen, the morning break que tienen para poder tomar desayuno y comer. ¿Cómo que desayuno? Sí, ahora no tenemos quien trabaje. Yo le digo, ¿cómo que no? Sí. Se va a venir más gente. Dice, no va a venir más nadie. Ni vinieron a cobrar. Se fueron. Ahí aprendí la lección. Aprendí la lección muy fuerte. Entonces, hasta que no vino él, se paró la obra. Ajá. Así se paró. Definitivamente. Entonces, bueno, ese choque fue al principio, pero empecé a mirar el lado bueno. Es decir, descubrí que era una tierra fértil de oportunidades y que cosas que me habían pasado en el pasado de no ver las condiciones que podían cambiar, ¿okay? Perdí oportunidades a finales de los 80, principios de los 90, en muchos lugares en el mercado de Miami, ¿okay? En el mismo negocio de la industria inmobiliaria, en el crecimiento, por ejemplo, de Cape Coral, ¿okay? Y todo lo que es la parte del Golfo, ¿me entiendes? Que se vendían, y después la burbuja cómo creció, y lo empecé a darme cuenta que estaba pasando eso en tiempo real, y que estaba todavía con mucho tiempo atrás. ¿Y qué estabas buscando realmente? ¿Estabas buscando algo que te llame la atención o tenías ya algo plan claro a dónde quieres ir? Mira, a finales es decir, después que pasó lo de la burbuja subprime, después viene lo que empezó a nacer lo que eran los operadores digitales de rentas por noche, ¿viste? Airbnb nace. Sí. Y entonces yo empecé a incursionar en eso en South Beach. Ya. Después de la caída, sí. Después del 2013, 2014, sí. Entonces nosotros lo que hacíamos era el renting, ¿me entiendes? Arrendamiento, hacía ese negocio. Eso ya existe en paralelo, así. Eso no, eso es lo que estaba haciendo, probando, y teníamos, estamos en South Beach, inclusive que South Beach ya hace 15 años atrás, 14 años atrás, ya penalizaba el servicio. Sí, nosotros pagábamos una multa de $2.500. Pagaste la multa y aún así era rentable. Era rentable, porque nosotros teníamos, es decir, el landlord nos alquilaba por $2.500, pero tenías en aquel entonces un gran diferencial. Sí. Y fue primero, es decir, en el mundo entero, Airbnb, el primer lugar donde, el primer condado, fue el condado de ahí. En Miami. Y en Miami, que tenía eso, que lo cobraba, ¿me entiendes? El alcalde de la ciudad,
En México cobraba eso. Sí. ¿Okay? Que era solamente, inclusive Miami no tenía ese servicio todavía. Ya. Bueno, entonces yo ya le hablaba. En el 2017 yo le decía, hermano, este negocio, ¿me entiendes? El negocio futuro que estaban haciendo. Como mismo pasó con los fenómenos de los, no sé si te acordarás, del .com. Sí. Bueno, sí, y es lo mismo que pasó también con el sistema ahora de hospedaje temporario. Sí. ¿Ok? Que bueno, ahora ya está, Ahora es ya, un hecho. Sí. ya es un hecho, pero también está en decadencia. ¿Por qué? Porque también eso nació para es decir, para un gen, una generación, ¿okay? Que ahorraba, tenía habilidades domésticas como freírse un huevo, botar la basura, Sí. es decir, los millennials, ¿entiendes? Y los Gen Z no tienen esas habilidades hoy por hoy. Muy interesante. Claro, sí. entonces esa perspectiva cambió. Okay, fue la naturaleza de esa necesidad. Okay, En ese momento. En ese momento, durante 10 años, en la pandemia y demás cosas, bueno, eso se operó. Y bueno, nosotros, después con mi hermano le dije, basta de construir para terceros, hagamos esto. Y ahí surge con el que nosotros, es decir, B&B Best Formula era una compañía que no pertenecía a Airbnb, pero era como una filial para los que teníamos los big hostels, los que tenían muchas unidades. Entonces, te daba un acceso a una información donde hacer el negocio. Y cuando yo estaba acá, y yo tengo un hijo acá, entonces dije, bueno, ¿qué más puedo hacer? Montaste eso en Paraguay. Exactamente, más obviamente los impuestos en Estados Unidos y demás cosas. Y bueno, los movimientos financieros americanos en Estados Unidos, la banca se maneja en diferentes tiempos. Y como quiera que sea, la gráfica, ¿me entiendes?, de Paraguay venía en un estado ascendente permanente. Sí. Inclusive con picos. Y entonces yo dije, espérate, porque esto ya yo lo viví y no me quiero quedar fuera. Entonces en el 17 compré una propiedad, ¿okay? En Encarnación. ¿En Encarnación? En Encarnación, compré una propiedad en Encarnación, la cual después la vendí. En menos de 6 meses hice una diferencia muy grande. Y entonces dije, bueno, yo creo que es el momento de entrar. Entonces cuando vimos con el Gadi Aponte, que era el colombiano que estaba al frente de B&B Best Formula, me dijo, Paraguay es un destino. Ahora que está apagado, no se conoce, pero si entras ahí va a ser un momento bueno. Bueno, eso fue increíble. Entonces en el 18 compré una propiedad. ¿Por qué? Porque me mandaron toda la información. Y la información es poder en potencia. Y me dijeron, tienes que ponerte al lado del aeropuerto. Ok. ¿En propósito querías algo al lado del aeropuerto? No, yo no quería. Es como Uber, los puntos donde más gente solicitan. Y Airbnb, donde más inquiries hay demanda. En donde más demanda siempre son al lado de los aeropuertos. Y entonces yo le dije, ¿estás seguro? Esto es de Frog Sauna. Me dice, hey, buddy, es ahí. Digo, ¿le seguro? Sí, es ahí. Es ahí. No sé dónde tú estás, ¿entiendes? Pero es ahí. Es ahí. El GPS me marca, es ahí. Y bueno, compré. ¿Compraste al lado del aeropuerto? Al lado del aeropuerto. ¿Una propiedad? Una propiedad. Grande, ¿no? Sí, ahí compré, bueno, eran 1080 metros cuadrados. Ok. La intención era hacer un edificio, ¿me entiendes?, normal, de 4 pisos. Para Airbnb. Para Airbnb. Sí. Bueno, tal cual fue así que a principios del 19, a través de, empezamos todo lo que es bueno, desde el 18 ya veníamos con el proyecto. Y en el 19, con una oficina de RIMAX, hicimos un partnership para lo que era la parte de la comercialización. Y bueno, y ahí largamos para un evento que se hizo justamente hoy, forma parte de la cadena. En el Hotel Dazzler se hizo un evento, que era el primer evento que se hizo de Paraguay Invierte, que era un evento de inversores. Era el primero que se estaba haciendo. Sí. Y ahí, bueno, el primer booth, el más importante, el primer stand, lo hicimos con ellos. Y fue un éxito total. ¿Vendieron las unidades? Vendimos. Vendimos. Es más, para serte honesto, el edificio tenía 4 pisos, pero la maqueta, por una cuestión de tiempo, que el tipo la hizo mal, la hizo con 6 pisos.
Ah, eso fue un error casual. Casual, es decir, no, es una cosa increíble. Pero se llega el tipo, como siempre suele pasar, la noche antes. Sí. Y trae la maqueta, esas maquetas que se hacen digitales, ¡pac! Dígole, pero ¿no estás mirando que el brochure son 4 pisos? Dice, no, lo que pasa es que hubo un error en el CAD, no sé qué. Bueno, está bien. Entonces pusimos la maqueta al frente. Era 6 pisos. ¿Qué sucedió? De que hicimos la presentación, estamos en el prime time de la exposición. Bueno, obviamente hablamos de negocios financieros, de rentabilidad, no de valoración de metro cuadrado. Sí. Y entonces, bueno, vendimos en esa tarde, entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, 18 unidades. Es decir, ya nos pusimos en el mapa, ¿entiendes? Y bueno, automáticamente le dije a la arquitecta, termina 6 pisos. Ok, sí. Y terminó siendo un edificio, el primer edificio de 6 pisos. Sí. Y bueno, así entonces fue todo Después vino la pandemia, pero nosotros habíamos vendido el edificio. Yeah. Automáticamente empecé a comprar y compramos todo el área completa. A eso te iba a decir, porque hoy el terreno es mucho más extenso. Mucho más grande, ¿no? sí. Y hoy en día ahí funciona el Hotel Ramada. Exactamente. Aeropuerto. Bueno, fíjate si realmente la información es importante, que en otra presentación que hicimos en el 22, porque seguimos haciendo más edificios, aparece un proveedor global de Wyndham. Y me dice, ¿te interesaría operar con la cadena hotelera más grande del mundo? Ellos querían el aeropuerto también. Ellos querían, exactamente. Y bueno, ahí eso fue una cosa impresionante. Lo agregaron el Ramada básicamente. No, ellos son lo que, es decir, vinieron, nosotros queremos acá el hotel. Sí. Pero bueno, estos son edificios, no importa. Entonces se cambió, hicimos lo que es el condo conversion, Sí. convertimos, que eso ya se hacía. Sí. En los años 80 y 90 en South Beach, todos los edificios de renta regular pasaron a ser condo hotel. Sí. Condo conversion, eso fue lo primero eso nace en Miami. Sí. Aquí de los años 80, los años 90, todos los edificios, y bueno, se aplicó acá, algo que era primera vez que se hacía, y bueno, y ahí empezó nuestra relación, ¿me entiendes? One Trade, Wyndham Partner, con la cadena Wyndham, Hotel and Resort, y bueno, que transformamos el primer hotel, y después expandimos, abrimos... Ahora está en construcción, básicamente el hotel va a ser más grande en el aeropuerto. Claro, a partir de la demanda, sí. Nosotros incorporamos 150 habitaciones más. Adicional. Ahora, adicional, más casino, sí. Más un centro de convención para 600 personas con un coffee break de 150 sí. personas, 3 salas de reuniones, sí. Otro salón de eventos más pequeño, sí. Un VIP, para lo que es el programa Reward de Wyndham, sí. para los Black Card de Wyndham. ¿Y eso Reward, va a estar listo 100% para el próximo invierno, es decir, para finales del 26, de 2026 o finales de 26? Exactamente. Yeah. Y la expansión de Ramada bajo One Trade ahora Paraguay, ¿ustedes expanden en el Chaco también, entiendo? Estamos expandiéndonos para el Chaco, sí. También en la Nueva Asunción. Nueva Asunción, sí, Nueva entonces Asunción. Es claro, Nueva Asunción. Exactamente. Van a hacer un proyecto grande de 250 habitaciones. Correcto. ¿Eso va a ser un resort también con centro convencional? Eso va a ser un plaza, va a ser un Ramada Plaza. Ya. Aquí que va a tener va a tener un mixto, ¿me entiendes? Va a tener lo que, bueno, obviamente, y esto es muy oportuno tu pregunta, ¿por qué? Porque Wyndham, tanto como Wyndham, es decir, los 5 grandes de la hotelera, sí. de la hotelería global, Hilton, Marriott, IHG, Accor, ya tienen sus propias OTA, ya tienen sus propias estructuras digital de hospedaje, sí. Lo cual es la competencia de Booking, HomeAway, TripAdvisor, Airbnb. Entonces, el año pasado salió una versión beta de Wyndham que se llama que es la operadora, que es en
se llama Felicita, que es quien hace el servicio a los departamentos residenciales. Ya. ¿Dónde están los hoteles? Entonces hace el mismo servicio que Ok. hace Airbnb, porque ya tienes un hotel, entonces el Sí. servicio ya está. Sí. Entonces nosotros, a partir de que ya está en operación, surge en Argentina, estaba en beta, ahora se está expandiendo para toda América Latina, y nosotros estamos incorporándolo a nuestro desarrollo. Ya. Entonces el desarrollo, por ejemplo, en el tema del Ramada Plaza de Chacoí, ¿okay? Estamos incorporando todo lo que es la parte también es decir, apoyado de la necesidad tan grande que tiene la industria hotelera en Paraguay, el déficit habitacional que hay y la expansión que tiene como país y la ubicación que tiene. Entonces nosotros estamos dando todo un complejo, ¿entiendes? Casino, un centro de convención, ¿okay? Todo lo que es área de coworking, ¿entiendes? Vamos a dar todo una... En Nueva Asunción. En Nueva Asunción. Eso es frente Sunset Village. Exactamente, El barrio Cerrado, pasando detrás del barrio Cerrado de la Ribera, pero Exacto. Directamente sobre la autopista, un terreno muy premium. Un premium, location Sí. tiene una ubicación prime, porque es el frente por frente Sí. de donde está la autopista, que ahora tiene inclusive su propia bajada, y bueno, entonces se está haciendo todo un desarrollo también dentro del mismo predio, que estamos ahí en un grupo de empresarios que están desarrollando todo, viene siendo lo que se está haciendo el downtown, de lo que sea la Nueva Asunción, que va a ser el futuro, porque se está diseñando todo, una nueva ciudad completa. ¿Cómo lo ves en Nueva Asunción en general? La verdad que tengo tanta emoción con eso, impresionante. ¿Por qué? Porque hay precedente en Latinoamérica de este tipo de desarrollo. Ya todo el mundo conoce lo que es Nordelta. En Buenos Aires. En Buenos Aires, Sí. en la provincia de Buenos Aires, ahí en el Tigre, es decir, al lado de Escobar tienes Nordelta, que empezó también hace exactamente 20 años atrás, 25 años atrás. Y cómo se movió para la parte norte, ¿okay? Toda la ciudad, ¿okay? Toda la clase media, ¿okay? Hoy por hoy la parte digital favorece las empresas el hecho de poder trabajar desde cualquier lado. Entonces sabemos las limitaciones que tiene la ciudad de Asunción en todos los aspectos, Sí. ¿okay? Y porque fue una ciudad que fue creciendo a destajo. Y tiene, sin embargo, la ciudad de Nueva Asunción, ¿okay? Se está diseñando con criterio. ¿Okay? Lo mismo que se hizo, ¿okay? Hoy por hoy hay 180.000 personas que viven en Nordelta. En total, entre los que trabajan, los que viven, son 400, casi medio millón de personas en Nordelta. Nueva Asunción es la entrada al Paraguay de un acceso de 3 ciudades del norte de la ribera de la Argentina, que estamos hablando de casi 7 millones de habitantes, lo mismo que tiene Paraguay. Si hoy vendrías recién ahora a Paraguay, ¿tu enfoque sería directamente ahí en Nueva Asunción? ¿O Totalmente. preferirías el aeropuerto? ¿O cómo lo harías hoy? El aeropuerto tiene una cosa particular. Todos los hoteles de aeropuerto tienen una función y además marcan un porcentaje mucho más alto de ocupación por la propia naturaleza del servicio aeroportuario. Si los aeropuertos, Sí. una habitación puede ocuparse 2 veces en un día. ¿Okay? Sí. Pero la ubicación de la Nueva Asunción permite poder tener, ¿okay?, un futuro, ¿okay?, de una ciudad que se va a conformar en un futuro inmediato de 36, 60 meses, de que va a tener una población que necesita, ¿okay?, de tener entretenimiento, servicios, ¿okay?, universidades y todo en un lugar organizado, diseñado. Es el futuro. Es el futuro. Mira, una vez que se instaló el Wyndham Grand en el Nordelta, hoy en lo que es la bahía del Nordelta, cambió completamente. Una vez que hace 30 años, cuando entró el Sheraton, ¿me entiendes?, que se puso acá en la zona hoy de lo que es el centro Sí, eso financiero. fue clave, sí. Claro, porque estaba el microcentro. Ya. ¿A quién se le ocurría? Sí. Y se puso acá. Yo vine cuando se puso. Sí, sí, sí. Aquí hace más de 30 años. Y hoy es el microcentro financiero del país. ¿Qué sucede?
está abarrotado, está colapsado. Entonces, la Nueva Asunción tiene ese potencial diseñado, ¿ok?, para hacer una nueva ciudad. El argentino entra por ahí y va a entrar, y además otra cosa, esta ciudad que le ha dado toda la vida la espalda al agua, ahora está mirando el agua. Sí. Ahí está los barrios privados que ya están en funcionamiento, que están ahí en Tosa, ¿okay? Marinas, ya tienes el cliente, ya tienes el propietario, el inversor que busca eso. ¿Okay? El área, lo que es las extensiones green, el área verde, respirar, ¿okay? No estar tan compactado. Entonces, esa ciudad, y además vienen los millennials que ya quieren eso, y bueno, y la generación Z que está hoy por hoy creciendo y son los que están marcando el paso. ¿Y se puede invertir en eso? Eso, según entiendo, tu modelo de negocio, ustedes para construir ese hotel venden habitaciones en parte y algunos quedan Claro. con ustedes. Entonces, ¿con eso en parte se financia el proyecto? ¿Cómo funciona eso? Bueno, ahí está muy interesante porque eso responde dos preguntas. El grupo One Trade se está conformando ahora como un RIP hotelero, dando la oportunidad a lo que se llama la democratización de la hospitalidad, lo que es hotelería. Hacer un hotel cuesta mucho. Sí. Pero todo el mundo sabe, desde los políticos, artistas, deportistas, futbolistas, inversores, ¿okay? Empresarios que saben el negocio, dentro de tu cartera de inversiones, todo el mundo tiene un porcentaje por encima del 20 al 30% en hotelería. ¿Por qué? Por el retorno garantizado cuando estamos hablando de un hotel cadena, Sí. que te garantiza un retorno. Por la marca, Por la el marca. programa de lealtad, por la potencia administrativa y todo lo que tiene. Exactamente. Por ejemplo, en el caso de Wyndham, que es nuestra compañía, tiene 112 millones en su programa Reward. Son 112 millones de personas, ¿okay?, que continúan y están pendientes y tienen beneficios de esa comunidad. Para que tengas una idea, es más personas, Wyndham solamente tiene más personas, seguidores que Argentina, la suma de la población de Argentina, Sí, sí, Bolivia, sí. Paraguay, Conjunto. todo, y Uruguay juntos. Entonces, Y Ramada va a tener, aparte del Chaco, el aeropuerto, Nueva Asunción y uno en Villamora. O sea, van a ser Exactamente. 4 Ramada, por lo Exactamente. menos, Ahora. hasta ahora en Exactamente. proceso de desarrollo. y en San Lorenzo. En San Lorenzo, otro En más, San Lorenzo 5. también estamos, cinco ramadas acá. Sí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos en el plan de expansión de lo que es la capacidad hotelera de Wyndham como grupo en Paraguay, como grupo hotelero. Sí. La intención es poder lograr llegar en conjunto a 5.000 habitaciones para el 2030. Ya. Y estamos abocados en eso. Wyndham tiene 25 marcas, ¿okay?, de las cuales ya en Paraguay tiene 5 marcas, ¿okay? Y entonces Ramada es muy versátil, cubre, ¿me entiendes?, todo un espectro muy grande desde es decir, middle scale, high scale, ¿me entiendes?, economic, porque te da, y es una marca que tiene 72 años en el mercado y todo el mundo Ya. la conoce. Está dentro de las 10 marcas de hoteles más reconocidas en el mundo. Y si alguien quiere invertir en una habitación, por ejemplo, en el Ramada Nueva Asunción que se va a desarrollar, ¿cómo funciona eso? ¿Cuánto cuesta una habitación? ¿Cuántos tienen a la venta? Me imagino algunos quedan con ustedes, es cupo limitado. Claro. ¿Y cuesta cuánto una habitación? ¿Y qué rentabilidad estimarías para esa inversión? Bueno, esto es importante porque nosotros ya es decir, como RIP, es decir, como pre-lanzamiento de lo que es el RIP hotelero, nosotros lo que estamos es que ya no es más un negocio, Marcos, ya no es más un negocio inmobiliario, es un negocio 100% financiero. Nosotros garantizamos por contrato el 8% a los inversores. Ok, pero Así a que un tiempo limitado. Por ¿o? el tiempo del contrato con Ramada, Lo garantizan el 8%. el 8% de base. Sí, ok. Quiere decir que tú hoy inviertes, por ejemplo, compras una habitación, y nosotros le llamamos un financial brick, es decir, un bloque financiero, Ya, porque es respaldado por ladrillo, sí, ¿ok? Porque el título pasa a tu nombre después. ok. Ok, pero tú estás comprando un resultado. Tú inviertes desde $85,000, por ejemplo,
Ahí empieza el Ahí precio de la empieza. habitación, 85.000. Bueno, ese es el precio que tenemos en el Ramada. En Nueva Asunción. En Nueva Asunción. Villamorra es más caro por la En ubicación. Villamorra es más caro por la porque- ubicación. Sí. ¿Por qué? Porque tú estás vendiendo un resultado. Ya. El handicap de los hoteles se llama RevPAR, que es el Revenue per Available Room. Ajá. Y entonces no estás vendiendo metros cuadrados. Ya. Tú vendes ocupación y vendes resultado financiero. O sea, divide, todo es un pool. Eso es un Y pool. si divide lo que sale, lo que se ingresa. Exactamente. Es decir, Ya. hoy por hoy la habitación te va a estar dejando entre 10 y 12 mil dólares. Ajá. ¿Ok? Eso es en operación. Pero nosotros le garantizamos de base mínima 6.800 dólares. Eso significa el 8% garantizás como retorno, Garantizado. pero estiman, o sea, no dicen los números, pero estimas alrededor 12, 13, Hasta 14 en ese rango puede Exactamente. rendir si hay Exactamente. un buen año o si va bien. Exactamente, Y exactamente. el contrato administración con One Trade Wyndham es 15 años. 15 años. 15 años. Ok. Entonces, por el periodo tú tienes, por ejemplo, un CDA. Sí, no rinde mucho menos, No, claro. mucho menos, pero además, ¿qué Sí. te dan de garantía? Sí. ¿Qué te dan? Sí. Un ticket. Y si alguien quiere invertir en eso, ¿dónde se comunica? Y se puede comunicar con nosotros, así con One Trade, One Wyndham Trade Partners, SA. SA. Eso uno encuentra si googlea. Eso no puedes o- encontrar, o si no directamente, bueno, después pasamos los números de teléfono. Sí, Aquí trabajamos también con una compañía global que se llama Real Condo Agency, ajá, que son los gestores operadores comerciales de nosotros, sí, ¿ok? Que manejamos la venta alrededor a nivel global. ya, Y a nivel local, ¿me entiendes? También tenemos oficinas acá, ¿ok? Para lo que es el público, es decir, el inversor paraguayo. Pero es importantísimo dejar claro que la inversión es una inversión financiera. Está Tú claro, inviertes sí. 85 mil dólares y tú tienes ya garantizado 6.800 dólares. sí. Y dependiendo lo que me gusta más, elijo el Hotel Aeropuerto, Exacto. Nueva Asunción, Chaco, Exactamente. San Lorenzo o Villamorra. Exactamente. Los precios varían dependiendo de la ubicación. Dependiendo de la ubicación. Porque también el room rate y todo eso, más probable, varía un poquitito. Exacto. Pero O también el costo, es decir, la inversión es menor, porque va directamente proporcional al RevPAR del hotel claro. en operación. Sí, sí, sí. ¿Ok? En San Lorenzo es más bajo, ¿ok? Bueno, Villamorra es más alto, ¿ok? Porque tiene otro RevPAR, ¿ok? El de Chacoí y el del aeropuerto están en el mismo target, Sí. ¿ok? Entonces, pero ¿qué sucede? También no te olvides que tú tienes el beneficio, aparte de que ya tienes garantizado, cuando tú inviertes en un fondo indexado o inviertes, tú tienes, hay unos que reparten dividendos, otros que reparten, es decir, que incrementan los capitales de la valoración por el stock, y tiene quien tiene el incremento de valoración y tienes también el flujo de caja, el cash flow. Ya. Nosotros somos exactamente eso. Tu activo va creciendo en Claro, el tiempo. cada uno recibe un título de una propiedad, Exactamente. pero está obligado de respetar el contrato Claro. de administración con la cadena Wyndham. Claro, pero tú básicamente. compras en una opción inicial de la venta en el pozo a 85 y una vez que está en operación ya la unidad ya vale 120 mil dólares. Y según entiendo, en el hotel aeropuerto quedan pocas habitaciones. Ahí quedan muy pocas en habitaciones. Villamorra queda poco. Correcto. San Lorenzo recién creo que comienza, ¿no? San Lorenzo todavía Nueva no lo hemos lanzado. Asunción todavía no lanzaron tampoco, Nueva ¿no? Asunción se va a lanzar ahora en octubre. En octubre de En octubre se 2025. lanza, sí. Y el Chaco todavía está... o Y sea, el Chaco lo queremos lanzar en diciembre. entonces, las personas que ven eso, si les interesa, Pueden reservar. Todavía tienen Pueden reservar. diferentes opciones Tienen donde diferentes entrar en opciones. caso que alguien quiera entrar en ese negocio. Como siempre, ¿viste? Cuando Sí. tú eres el primero en hacer la inversión, tienes más Sí. ventaja. Primero porque además también para los fondos de inversión se están acercando mucho. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los family office, los fondos, están invirtiendo en empresas privadas que tienen un crecimiento muy grande. Y estamos en este momento trabajando con muchos fondos que están interesados, inclusive, en darle a sus inversores la posibilidad de comprar también. Ese servicio también lo tenemos y nosotros le estamos dando la oportunidad a desarrolladores que quieren abrir, ¿viste? Porque hoy por hoy el margen es muy poco que está dando un desarrollo inmobiliario. Entonces, la demanda de habitaciones para el turismo en Paraguay está en ascenso. Es
En lo que va de año ha crecido un 43%, son los datos tanto de por la DINAC y los datos del Ministerio de Turismo. Entonces, hoy por hoy hay muchos desarrolladores inmobiliarios que se están acercando, que ellos quieren incursionar también en la industria. También le estamos dando el servicio ese a los inversores también que quieren. Por nosotros somos lo que tenemos hoy por hoy, el desarrollo de la marca Ramada para todo el país. Y tenemos que cubrir las expectativas que Wyndham nos exige, para el 2030, que Paraguay se presenta como sede del Mundial, así que nos puso directamente en el mapa. Así saliste de Cuba y por coincidencias de la vida terminaste ser hotelero o operador hotelero en Paraguay, tanto décadas después. Tú nunca sabes qué va a pasar ni qué va a suceder en el camino. La verdad que estoy muy contento, muy contento. Nosotros también tenemos empresas en República Dominicana, también tenemos en Argentina, pero Paraguay, por todas las ventajas que todo el mundo sabe, el factor impositivo, el headquarter, es decir, nuestra casa matriz, está acá. Nosotros somos un RIP hotelero que estamos desarrollándonos con respaldo fiduciario, es decir, que eso es algo muy importante. El inversor está comprando un activo que está respaldado por una fiducia, por varias de hecho, y bueno, hemos hecho un largo camino, y este mes es importante para mí porque es un mes de mi cumpleaños. Ah, ok. Así que estoy muy contento de estar en Paraguay, las ventajas y bueno, y el camino que está siguiendo Paraguay también como política económica de un país que tiene una moneda muy fuerte, inclusive para nosotros que vendemos en dólares, el guaraní se ha impuesto con casi un 12% en los últimos 60 días, pero eso es bueno porque eso da el reflejo de lo que ya recibió como país de ese investment grade que tiene, de categoría de investor. El país hoy por hoy se consolida mucho más fuerte y abre el mercado mucho más grande para los capitales extranjeros y venir a un país que te da, por un lado, un retorno alto y garantizado con una estructura de capitales y respaldos financieros sólidos y manejando una política que dentro de lo que es la región, que tiene sus altos y sus bajos, ha mantenido un estado, un comportamiento creciente muy fuerte y muy firme. Es decir, como todo país de Latinoamérica tiene sus pros y sus contras, pero ahí es que nosotros hemos encontrado nuestro filón, nuestro camino para lograr lo que estamos logrando gracias a este país. Gracias, Alexis, por tu tiempo. Gracias, Marcos. Gracias.